Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca del triángulo de Brock y Mouchet, también designado con el nombre de trígono arterio venoso de Brock y Mouchet. Dicho triángulo se constituye a nivel de la base cardíaca en las regiones próximas a el cono arterial y la aurícula izquierda, tradicionalmente conocida con el nombre de orejuela izquierda. Este se constituye por la intersección de tres vasos, dos de naturaleza arterial y uno de naturaleza venosa, que son los que visualizamos en esta ilustración realizada por Dupret. Aquí vemos claramente la emergencia de la arteria coronaria izquierda, la cual se está bifurcando aquí, como podemos visualizar claramente, en sus ramas, la interventricular anterior o descendente anterior y su rama circunfleja, la arteria circunfleja de la coronaria izquierda. Vemos aquí en esta ilustración cómo este vaso venoso, que es la vena interventricular anterior, antiguamente denominada como vena cardíaca magna, está justamente cruzando, está haciendo una intersección con los dos vasos arteriales precedentemente mencionados. Y de tal manera vemos aquí cómo se constituye dicho trígono, dicho triángulo. El interés de este triángulo es anatomoquirúrgico y clínico. Desde el punto de vista quirúrgico, podemos mencionar que aquí se llevan a cabo numerosos procedimientos operatorios, numerosos procedimientos de intervenciones quirúrgicas. Desde el punto de vista clínico, este triángulo es importante para las miocardiopatías debido al retorno venoso de la vena interventricular anterior o cardíaca magna, como es su nombre clásico. ¿Qué es el interés? ¿Cuál es el interés clínico de este triángulo? Que si la vena interventricular anterior o cardíaca magna se encuentra profunda a los vasos arteriales, estos vasos arteriales pudieran comprimirla y de tal manera dificultar el retorno venoso de este vaso venoso. Ahora bien, vamos a visualizar los diferentes elementos que son descritos en este artículo de investigación de las variaciones anatómicas y las implicancias clínicas del trígono arteriovenoso de Brock y Mouchet. Aquí lo que nos encontramos son con las diferentes variaciones anatómicas que puede tener este trígono arteriovenoso de Brock y Mouchet. En la figura designada, referenciada con la letra A, vemos un trígono ausente. Es decir, aquí no hay intersección de los elementos arteriales y del elemento venoso. En la figura B vemos una intersección del vaso venoso, pero solamente con la arteria circunfleja. De tal manera, este triángulo es una variación del que acabamos de describir en principio y se lo designa con el nombre o se lo clasifica como triángulo abierto inferiormente. Con la figura referenciada con la letra C, vemos un trígono arteriovenoso clásico que describimos en la diapositiva anterior, en donde la vena interventricular anterior o cardíaca magna se encuentra cruzando en sentido superficial a la arteria interventricular anterior y a la arteria circunfleja, rama de las coronarias izquierdas, ramas de la coronaria izquierda. De tal manera, a este triángulo se lo designa con la clasificación de cerrado completamente. Esta es la clasificación clásica, el designio clásico, la descripción clásica del triángulo en cuestión. Con la figura referenciada con la letra D, vemos un triángulo que se designa con la variante de abierto superiormente, ya que vemos cómo la vena interventricular anterior o cardíaca magna se encuentra cruzando superficialmente la arteria interventricular anterior, pero no así a la arteria circunfleja. Vemos cómo se curva en sentido izquierdo y superior para llegar a el seno coronario. Y luego visualizamos aquí con la figura referenciada con la letra E, un trígono abierto en sentido inferior, lo cual produce como consecuencia la no intersección entre la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Vemos aquí a la vena interventricular anterior o cardíaca magna, con lo cual a esto se lo designa como un trígono ausente. Aquí no hay formación de triángulo porque no hay intersección entre los elementos venosos ni arteriales, ni entre el elemento venoso ni el arterial. Aquí vemos la clasificación que hacen estos autores brasileros con respecto a la clasificación del triángulo que acabamos de mencionar. Cerrado, completamente abierto, abierto inferiormente, abierto superiormente y la ausencia del triángulo. Y vemos que generalmente se encuentra abierto en sentido inferior dicho triángulo. Bien, los porcentajes mayores son de la clasificación del trígono arteriovenoso de Brock y Mouchet abierto en sentido inferior. En esta fotografía de un preparado cadavérico nos encontramos con una vista pulmonar izquierda de
el corazón, en donde identificamos al ápice o vértice cardíaco y a la base cardíaca con el plano correspondiente vascular en este sector. Aquí podemos identificar claramente la arteria coronaria izquierda, bifurcándose en su arteria interventricular anterior, su arteria circunfleja en este sentido, y aquí lo que visualizamos es a la vena interventricular anterior. En este sentido y en esta fotografía vemos una ausencia de triángulo. Bien, aquí no hay intersección entre los elementos, con lo cual no hay formación del trígono arteriovenoso de Brock y Mochet. En esta siguiente fotografía podemos identificar nuevamente a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja, a la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, y aquí vemos a la vena interventricular anterior. En esta variante anatómica lo que vemos es una conformación, una configuración, una disposición clásica del trígono arteriovenoso de Brock y Mochet, en donde la vena cardíaca magna pasa superficial tanto a la arteria interventricular anterior como a la arteria circunfleja. Esta es la descripción que veíamos en la ilustración primera, en la justamente primer diapositiva. Como contenido del trígono arteriovenoso de Brock y Mochet, podemos mencionar a la arteria diagonal y a la vena mediana. Cabe destacar que pueden encontrarse varios ramos ventriculares procedentes de la arteria diagonal, los cuales dividen en subtrígonos al trígono arteriovenoso ya mencionado de Brock y Mochet. Aquí vemos otra variante anatómica de este trígono que lo podemos describir como abierto en sentido inferior. Vemos a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja, y aquí nos encontramos con la vena cardíaca magna, claramente abierta, ¿no? Claramente debido a su disposición, provoca una abertura de la base del trígono arteriovenoso de Brock y Mochet. En esta fotografía de otro preparado cadavérico, nos encontramos con la arteria circunfleja, con con la arteria coronaria izquierda, con su ramo circunflejo, y aquí nos encontramos con la arteria interventricular anterior. Lo que vemos aquí en cuestión, con el doble asterisco, se corresponde con la vena cardíaca magna, y es así que la vena cardíaca magna, debido a su no intersección con los vasos arteriales, configura en este caso una ausencia del triángulo, es decir, un triángulo completamente abierto. En la siguiente fotografía vemos nuevamente a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja y aquí a la vena cardíaca magna. Y nuevamente la ausencia del triángulo o bien un triángulo abierto en sentido inferior, ya que la vena cardíaca magna, luego interventricular anterior, acompaña en sentido izquierdo al trayecto de la arteria. Por último, aquí vemos nuevamente la confección del triángulo, pero en este caso abierto en sentido inferior. Vemos a la vena cardíaca magna, vemos a la arteria interventricular anterior y vemos en este caso a la arteria circunfleja o ramo circunflejo de la coronaria izquierda que se encuentra en este sentido. Ahí la presencia de los vasos anteriormente mencionados, la arteria diagonal, la vena mediana y demás elementos que, como ya mencionamos, van a dividir en subtrígonos a este triángulo en cuestión. Muy bien, espero que les haya gustado y servido el vídeo y nos vemos en siguientes clases. Saludos.